Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout en vivo. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter. Me encuentran como @JohananDíaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. En Instagram me encuentran como JohananDíaz. Ahí lo está viendo. En Facebook me encuentran como JohananDíaz Oficial. Y a través del YouTube me encuentran como JohananDíaz. Y es más, los invito a que me sigan. Los invito a que opriman el botón rojo que ven ustedes aquí en la portada de aquí de mi canal. Usted va a escuchar así. Al momento que usted oprima el botón rojo para suscribirse, inmediatamente le va a salir un recuadro donde le va a solicitar si usted desea activar la campanita de este canal. Yo le sugiero que así lo haga. Porque si usted lo hace en esa medida, usted será de los primeros en enterarse cuando tenemos una transmisión en vivo. Será de los primeros en mirar los videos cuando los publiquemos. Así que bueno, pues ahí está. Es la mejor opción que yo creo para que usted pueda integrarse y bueno, pues hacer lo necesario para estar bien informado de todo lo que le tenemos que presentar. Bueno, pues nos vamos a enlazar hasta Madrid, España, con el reconocido investigador y, bueno, pues escritor de enigmas, de misterios, don Jesús Callejo. Con él vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con este gran tema de, bueno, pues un tanto las abducciones, el mundo mágico, quiénes son, de qué se trata, por qué es importante la investigación sobre estas temáticas allá en Europa y sobre todo darle seguimiento en muchos otros lugares, no solamente allá en aquella parte del mundo. Así que bueno, pues ya sabe las vías de contacto, cuáles son, ya sabe que a través del chat usted puede cuestionar directamente también a nuestro invitado. Y la invitación para que entre todos hagamos lo necesario para obtener el mayor de los beneficios de esta conversación con Jesús Callejo. Él es investigador, escritor español y bueno, pues le ha dado seguimiento a muchos incidentes y a hechos que de verdad nos deben de llevar a la reflexión sobre esos mundos mágicos, sobre esos mundos que aparentemente están aquí como que muy cerquita de nosotros y que en muchas de las ocasiones como que no le prestamos la seriedad pertinente y siempre consideramos que esto no tiene ningún fundamento. Y hoy vamos a conocer a don Jesús Callejo. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Le recuerdo las vías de comunicación. En Twitter me encuentran como @JohananDíaz. En Instagram me encuentran como JohananDíaz. Ahí lo está mirando. Y también en Facebook estoy como JohananDíaz Oficial. Y a través de YouTube estoy como JohananDíaz. Y la invitación nuevamente para que usted se suscriba, para que usted forme parte desde ya de esta gran familia de la insólita experiencia. Bueno, y bueno, pues díganme ustedes a través del chat qué les ha parecido esta semana que hemos abordado estas temáticas. Estamos haciendo esto con la única intención de que haya pues un interés mayor por parte de ustedes, que nos quede muy bien entendido estos temas. Los estamos abordando desde sus diversas facetas. En esta semana, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las abducciones o el secuestro extraterrestre, también visto desde varios puntos, con diversas voces autorizadas que nos van a ayudar a entender todo lo que implica pues este tremendo tema. Y es ahí entonces cuando entre todos tenemos que conocer qué es una abducción, qué es esto del tiempo perdido, los visitantes de dormitorio y que hemos tenido de verdad a reconocidos personajes, tanto testigos de estos incidentes como lo es a los reconocidos investigadores. Así que bueno, pues ahí tiene la información y ya sabe usted que puede integrarse y puede mandarnos sus preguntas a través del chat y a través de las redes sociales de esta emisión de la Insólita Experiencia. Y vamos a enlazarnos en estos momentos hasta Madrid, España. Ahí se encuentra don Jesús Callejo. Jesús, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Johanan? Buenas noches. Pues de verdad un gusto y un placer tenerlo aquí en este programa.
Muchas gracias, igualmente. Pues el interés de nosotros en contactarlo, en platicar con usted, don Jesús, siendo un investigador, un escritor muy reconocido que le ha dado seguimiento a esos mundos mágicos, a esos seres mágicos, pues qué relación o qué vínculo quizá pueda tener con las abducciones y por el otro lado se asegura, y que me gustaría también que nos fuera comentando, que dentro de esos mensajes que da ese mundo mágico, pareciera que hay algunas profecías, algunas predicciones. ¿Es cierto todo esto o forma parte de esas leyendas urbanas que se van creando alrededor de estas grandes temáticas, don Jesús? Bueno, la verdad que hay de todo. Sí. Analizar de una forma global este fenómeno escurridizo de las hadas, los elfos, los raptos, las abducciones, los tiempos perdidos, es complicado porque hay mucha falsedad y hay algunas verdades. Lo difícil es extraer el trigo de la paja y de ahí está un poco la labor del investigador. Cuando se mete uno de lleno en este mundo, vamos a llamar el mundillo ufológico, pero también el mundillo élfico, es verdad que hay muchos puntos en común. Hay cosas que parece que no sean de ahora, sino que hay que explicarlos con una visión global de la historia, del folclore, de las tradiciones. Y cuando analizamos eso, es cierto que se dan una serie de pautas. Muchas veces se ha dicho de forma muy genérica que los extraterrestres de hoy son los ángeles de ayer, o que las apariciones marianas pues no deja de ser una manifestación moderna de las apariciones féricas odiadas que hubo en el pasado. Pero yo creo que es una forma muy simplista de entenderlo. Si vamos entrando un poco en detalle en cada fenómeno, y estamos por ejemplo en el caso de las abducciones, pues es complejo pero a la vez es fascinante, porque sí que vemos una serie de paralelismos dentro del mundo ufológico, cuando se mencionan historias de raptos llevados a cabo por humanoides, por alienígenas, extraterrestres, grises, en fin, o enanos cabezones, pues es verdad que algunos investigadores han querido ver en este aspecto una versión moderna de los raptos que se encuentran recogidos pues en esos libros antiguos, en las leyendas, tradiciones, creencias, costumbres, es decir, en el folclore de los siglos pasados. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que esos paralelismos al 2019 se siguen presentando, es decir, no solamente se quedan dentro de las leyendas, sino también de nuestro mundo actual. Sí, así es. Para mí es un fenómeno que va Sí. mutando con el tiempo. Y cuando digo con el tiempo no solo me refiero a los años, sino también a los siglos. Claro, decir esto, que va mutando con los siglos, pues es bastante temerario, ¿no? Porque nos faltan las pruebas. El problema de todo esto Claro. es que tenemos que hablar con hipótesis, tenemos que hablar con documentos del pasado, pero también con testimonios del presente. Pero aún así tenemos que buscar hipótesis que de alguna forma pues nos ayuden a comprender este fenómeno tan complejo, tan disperso y que también distorsiona un poco, ¿no?, nuestra concepción de la realidad. Entonces, evidentemente, yo creo que es un fenómeno que va mutando con el tiempo, con el paso de los siglos, y que siempre ha estado ahí. Cuando me refiero a que siempre ha estado ahí, es que desde que tenemos testimonios escritos, se han producido este tipo de contactos. Son encuentros, a veces encontronazos, porque no siempre son encuentros agradables, ¿no?, con estos seres, vamos a llamarles, de realidades paralelas. Y luego podemos entrar a detallar si son intraterrestres, extraterrestres, si son espíritus de la naturaleza o forman parte de esos espíritus elementales que están involucrados en el mundo terrenal, en el mundo físico, pero que no los podemos ver por una cuestión de vibración, ¿no? Entonces, sí es verdad que vamos encontrando paralelismos. Por poner un ejemplo Sí. como muy claro, ¿no?, que todos los oyentes puedan entender, en la Edad Media y en la Edad Moderna, en los procesos inquisitoriales hablaba de los íncubos y de los sícubos. Esos íncubos y súcubos, en función de si se manifestaban de forma femenina o masculina, es lo que con el tiempo se ha derivado en esos visitantes nocturnos de dormitorio, es decir, aquellos seres que entran en los hogares, en la parte más sacrosanta de un hogar, que es el dormitorio, y luego tienen ese tipo de experimentos genéticos. Bueno, pues eso ya se hablaba en el Malleus Maleficarum, ya se hablaban en los tratados de demonología del siglo XV, el siglo XVI. Entonces, lo que tenemos que ver son las pautas y son esos elementos comunes para ver si hay conexiones comunes para sacar este tipo de conclusiones que nos puedan ser válidas y pensar que no es un fenómeno único que se está produciendo en el siglo XX o en el siglo XXI, sino que ya se estaba produciendo en los siglos anteriores. Claro, quiere decir entonces que el ser humano siempre ha estado en unión con este tipo de realidades. Totalmente. Lo que pasa es que no todo el mundo. Ya sabes que Sí. hay personas más sensibles, con una conexión
mucho más clara con el mundo de la naturaleza, y cuando hablo del mundo de la naturaleza me refiero a los espíritus que moran en la naturaleza. Una de las características que tienen el mundo de las hadas o de los elfos en general es que está poblado de espíritus, espíritus vinculados a las aguas, a los árboles, a las rocas, a las cuevas, y tener esa conexión, esa percepción, no está al alcance de cualquiera. En principio todos deberíamos tener esa conexión, pero luego hay personas que por una serie de técnicas, de prácticas, incluso por una cuestión casi genética, tienen más facilidad para ponerse en contacto con este tipo de seres. Y a partir de ahí, cuando existe esa comunicación, y eso es importante saberlo, cuando existe esa comunicación, las consecuencias son tremendamente favorables, porque en el fondo, si hacemos caso un poco a los casos que conocemos, como por ejemplo la comunidad o la Fundación Findhorn en Escocia, este tipo de entidades están deseando que el ser humano se ponga en contacto con ellos. Lo que pasa es que, precisamente por nuestra imperfección humana, es decir, en el sentido de que no estamos preparados para ese contacto, pues a veces nos estamos perdiendo este tipo de fenomenología. Cuando se produce, es decir, cuando somos capaces de abrir las puertas de la percepción y poder ver ese mundo, y ya te digo, yo no soy uno de los que ven ese mundo, yo no tengo esa capacidad, pero sí he conocido a gente que la tiene, es cuando empiezas a descubrir un mundo maravilloso donde existe, no sé si llamarlo, una especie de humanidad o civilización paralela a la nuestra, donde hay como distintas grietas en el tiempo y en el espacio donde se producen estas comunicaciones, estos encuentros. Estos encuentros dan lugar a las leyendas. El problema de las leyendas es que a veces están distorsionadas por la percepción de la mente humana. Entonces exageramos, a veces añadimos, quitamos determinados aspectos o elementos, y eso es lo que hace que con el tiempo se vayan distorsionando. Pero la base, el núcleo de estos encuentros está ahí, es real. Por eso negar de una forma categórica que las hadas o los elfos no existen es desconocer una gran parte de la realidad. Igual que de erróneo sería admitir todo, es decir, cualquier testimonio, cualquier elemento que nos llegue a nosotros, pensar que esto es cierto. Pues no, hay que saber filtrar, lo que yo te decía al principio, y una vez que filtramos es cuando nos damos cuenta que hay una base auténtica, real, que los encuentros se han producido en el pasado, y cuando digo el pasado me refiero ya desde la época romana, por supuesto la Edad Media, y se sigue produciendo a día de hoy. Pero como un folclore en formación, va mutando el fenómeno y se van adaptando a los nuevos tiempos y a la nueva tecnología. Claro, ahora en ese mismo sentido, ¿por qué entonces el ser humano, si toda la vida, desde que se tiene conciencia, hemos estado en comunicación con estas entidades o esas otras realidades, ¿por qué no lo hemos reconocido? ¿Por qué no lo aceptamos? Y pareciera que cuando escuchamos esto, como usted bien lo mencionaba, no lo creemos, nos burlamos, y aparte de todo, cuando ya estamos frente a esa realidad, nos espantamos. Bueno, yo creo que hay una palabra que definiría todo esto, que es el miedo. Es decir, tenemos miedo a lo desconocido. Si ahora mismo alguien nos dijera que estamos a punto de entrar en contacto con una civilización extraterrestre, habría gente que estaría muy esperanzada y diría, qué bien, vamos a ver, porque vamos a aprender, pero otros dirían, cuidado, porque posiblemente nos invadan, y en lugar de ser un contacto positivo, va a ser la causa de nuestra destrucción. Entonces el miedo nos paraliza, el miedo nos impide adentrarnos en otro tipo de posibilidades o de conocimientos. Eso siempre se ha dado, se sigue dando actualmente. Recordar, por ejemplo, que durante tiempo la Iglesia se ha preocupado mucho por estos seres. O sea, la Iglesia, me estoy refiriendo a la Iglesia cristiana, no ha renegado de estas criaturas. Sí. Sabían que eran de origen pagano, se les consideraba demonios de poca monta, que distraían a los humanos, pero bueno, tampoco se les daba mucha importancia, no lo negaban, sencillamente intentaban explicar por qué estos seres se presentaban ante los humanos para darles mensajes. Entonces, bueno, esto que les preocupaba a los clérigos también les preocupaba a la gente común, corriente, pero no les preocupaba tanto por saber si eran positivos o negativos, sino realmente si tenían alma estos tipos de seres, y si nuestra alma corría peligro por entrar en contacto con estas entidades, porque algunas entidades se presentaban como demonios, otras entidades se presentaban como ángeles. Entonces, claro, ese era un miedo, no el miedo a que no existieran, a que no estuvieran ahí, a que no entraran en contacto, eso lo tenían totalmente asumido. Ha sido a partir del siglo XVIII cuando hemos perdido esta conexión y cuando hemos empezado a ser más materialistas, hemos perdido la parte de la intuición, la parte del pensamiento mágico, y hemos empezado a pensar que solo existe y solo es real aquello que vemos, aquello que tocamos o aquello que podemos fotografiar. Antiguamente se pensaba que esto era real. Lo que pasa es que el contacto con ellos generaba miedo,
generaba miedo sobre todo dentro de un contexto religioso, un contexto cristiano, porque pensabas que a lo mejor tu alma se estaba poniendo en peligro, y sobre todo si te lo estaban diciendo los curas, los obispos, los papas. Por eso la Inquisición entraba en este terreno, pero entraba en este terreno para eso, para saber si estas entidades eran angélicas o eran demoníacas. Entonces, a partir de ahí, pues se analizaban y se buscaba un protocolo pues para expulsarlas, para hacer exorcismos, o sencillamente para recibir los mensajes de este tipo de seres, si se pensaba que eran divinos. Entonces, bueno, pues hay todo una cantidad de elementos textuales y testimoniales que son fascinantes recoger, por eso, porque nos damos cuenta de que siempre han estado ahí, que han tenido mucha vinculación con el ser humano, porque muchas de estas criaturas tienen mucha curiosidad, quieren saber lo que hacemos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entonces tienen esa curiosidad y de vez en cuando, pues eso, hacen sus apariciones que forman parte de ese folclore y de esas leyendas y son recogidas pues en muchísimos libros, y esos libros son los que analizamos los investigadores. A partir de ahí nos damos cuenta que este es un fenómeno, ya digo, real, y que se va produciendo a lo largo del tiempo con distintas variantes. Claro. Por lo regular, el grueso de la población tenemos conocimiento de este tipo de seres mágicos a través de las películas de ficción. Y vemos que son los elfos, son las hadas, los que son los protagonistas directamente de estas películas. Pero es ahí cuando nos damos cuenta de que desconocemos por completo todo este mundo, pues de esas otras realidades, porque en Europa tienen su propia tesitura, sus propias historias, sus propias leyendas, pero si nos vamos a cualquier parte del mundo encontramos las mismas características con este tipo de seres, con otros nombres desde luego, pero muy parecido en todo el planeta. Sí, así es. Yo creo que la creencia en el mundo de la gente menuda, sí, como así se les denomina, ¿no? O también los habitantes del país borroso, que está poblado por miríadas de espíritus de naturaleza, yo creo que es una creencia general, y es cierto que en función de la localidad donde analicemos, su creencia es mayor o menor. Y pongo un ejemplo, ¿no? Si hablamos de Europa, hay dos países donde esta relación incluso a día de hoy, ¿no? Es como mucho más intrínseca. Estoy hablando de Irlanda. En Irlanda todavía las leyendas siguen existiendo sobre estos seres. Y el otro es Islandia. En Islandia también se sigue dando este tipo de fenómenos hasta el punto que siguen apareciendo noticias en la prensa, yo las recojo periódicamente, que cuentan que en ciertas zonas de Islandia no se inicia una construcción sobre un promontorio élfico sin antes reservar un pedazo de terreno para estos misteriosos hombrecillos ocultos, como así les llaman. Qué interesante, sí. Claro, piensan que si tú construyes una carretera o cualquier otro habitáculo en zona mágica, en zona donde viven estos elfos, además allá los elfos les distinguen como elfos de la luz, elfos de la oscuridad y elfos de la penumbra, en función de su forma de ser percibidos por el ser humano, bueno, pues si no haces una especie de ritual, de ceremonia, para contentarles, pues esa construcción no va a llegar a buen puerto. Entonces se producen muchísimos casos donde hay accidentes inexplicables en las obras porque no respetan su habitáculo, como ocurre, ya digo, en algunas excavaciones también arqueológicas. En el caso de México, que conoces bien, sí, en Yucatán no se lleva a buen término una excavación arqueológica si antes no se hace una ofrenda a los aluses o a los duendes guardianes del lugar. O sea que son muchos ejemplos que se podrían citar para darnos cuenta que a día de hoy, según qué países, se siguen, no solo se sigue creyendo en ellos, sino que se siguen construyendo altares y sitios, claro, para tenerles contentos, igual que pasaba con los lararios de las casas y de los domus o de las villas romanas. Un larario, que era un lugar de culto a los lares, era imprescindible, igual que ahora en cualquier templo de Camboya o de Vietnam, tienen también su templo a sus espíritus, a los espíritus de los antepasados y a los espíritus elementales, para que la familia, el ganado, los hijos, pues no sufran ningún tipo de percance. Y eso digo que es a día de hoy. No hay que ir a tradiciones antiguas medievales. Exacto. Y sí, también acá, como bien lo mencionabas, en todo lo que es Yucatán y Quintana Roo, bueno, pues tenemos que los principales hoteles de estos que son ya de diamante y de muchas estrellas a nivel internacional, muy reconocidos, deben de tener sus propios basamentos piramidales al interior, porque si no, como bien lo mencionas, no pueden terminar con la construcción de estos hoteles, y vaya que hay una inversión millonaria de varios
millones de dólares en la apuesta y que es en algunas de las ocasiones muy ridículos para los arquitectos decir, pero ¿cómo le tenemos que pedir permiso? ¿A quién? A la natural. Pero ¿cómo es posible si tenemos toda la tecnología y todo? Y bueno, pues al final de la construcción lo tienen que hacer, porque si no, simplemente no terminan estas construcciones. Ahora, Jesús, mucho se habla, mucho se dice que aquellas personas que creen en estos seres son personas ignorantes. ¿Tú qué tendrías que decir ante eso? Pues hombre, que no conocen la fenomenología, porque Sí. este tipo de entidades se han presentado y manifestado a todo tipo de seres humanos, desde lo más ignorantes, vamos a llamarle, Sí. hasta los más cultos. O sea que eso no es exclusivo de personas incultas, que realmente se lo creen en todo, que creen todo, que va en absoluto. Hay testimonios, ya digo, de papas, de obispos, de catedráticos, de gente muy versada en las ciencias y en las artes. Es que los contactos son tremendos, ¿no? A todos los niveles. Por eso me extraña siempre que a día de hoy, hombre, no me extraña en el sentido de que lo que quieren es como desvirtuar, ¿no? El fenómeno y sobre todo desacreditar a aquellos que afirman haber visto este tipo de criaturas, pero si miraran un poco estos libros, ¿no? Donde se recogen distintos avistamientos y distintos contactos y encuentros, pues ahí ves que hay de todo, ¿no? Estoy ahora pensando a bote pronto, por ejemplo, el que tuvo John Dee en el siglo XVI, con estas entidades enoquianas, con el lenguaje enoquiano, que le dan a través de un espejo de antracita, ¿no? Y donde se pueden comunicar, hace de puerta dimensional, de ventana con el otro mundo, y donde se comunica con este tipo de seres. John Dee era una de las personas más sabias que existía en la Europa de aquel momento, en la Inglaterra de la reina Isabel. Era una persona que prácticamente conocía todo lo que había que conocer en aquel momento, y eso se acredita en su biografía. Es una persona que tuvo esos contactos. En el caso de Emanuel Swedenborg, un sueco, una persona que era un auténtico sabio del siglo XVIII, pues además de conocer todo lo ortodoxo, empezó a conocer lo heterodoxo con contactos que tuvo con entidades angélicas. Entonces, claro, calificar de ignorantes a John Dee o a Emanuel Swedenborg o a tantos y tantos que podría citar, pues me parece que es un poco irresponsable, pero sobre todo demuestra ignorancia por parte del que lo afirma. Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría si los seres humanos en estos momentos entramos en contacto con ese mundo, con esa otra realidad, con estos seres, y que muchos también aseguran que son reinos completos o países completos con hombres, mujeres, o lo que podríamos nosotros considerar hombres, mujeres, niños, o sea, toda una sociedad, pero de ese otro lado? Pues hombre, no sé qué ocurriría, pero para mí me encantaría entrar en contacto y ser uno de los periodistas o reporteros que pudiera dar cuenta de ello. Pero te cuento un caso, sí. Además es un libro conocido, un libro que recomiendo, porque habla con detalle de toda esta comunidad. Me refiero a un libro que se publicó en el año 1691, escrito por el reverendo Robert Kirk, que era un párroco de Aberfoyle, de Gran Bretaña, y bueno, era Robert de Aberfoyle, como se le llama. Él publica una obra, desde mi punto de vista, alucinante por el contenido y también muy valiente, ¿no? Porque estamos hablando de un párroco que se atreve a revelar y poner por escrito muchas de las cosas que le iban contando sus feligreses. Esta obra se titula, traducida al castellano, La comunidad secreta de elfos, faunos y hadas, y en ella Kirk, el reverendo Kirk, efectuó no solo una recopilación de todo lo que se sabía en Escocia acerca de estas entidades, sino que intentó elaborar todo un tratado, inacabado, porque en fin, no tiene tanto texto, ¿no? Pero un tratado sobre la naturaleza, la sociedad, las costumbres, la forma de vida, de comida e incluso de muerte de estos seres. Era, bueno, pues una obra de lo más completa, incluso él lo llamaba los subterráneos, utilizaba distintos nombres, ¿no? Aparte de Feyre, para definir a estos elfos, faunos y hadas. Entonces me pareció, ya digo, fascinante que a finales del siglo XVII se escribiera esta obra que pasó desapercibida, como te puedes imaginar, ¿no? Por el resto de Europa, hasta que ha sido reeditada en varias ocasiones, y que además se ha convertido también en una pequeña obra maldita, porque ocurrió un incidente, y es que un año después de publicarse la obra, el reverendo Kirk de Aberfoyle muere.
él tiene una apoplejía y muere. Entonces, automáticamente corrió la creencia de que había una especie de maldición. Cuando la noticia se extiende, el rumor empezó a decir que las hadas lo habían raptado por haber divulgado sus secretos, que se abrió la tierra bajo él y que fue llevado al reino subterráneo, y que lo que dejaron allí era un changeling, es decir, era una copia del propio reverendo Kirk, y lo que enterraron fue la copia. A él se lo llevaron por bocazas, por hablar demasiado, por contar demasiados secretos de ese mundo subterráneo o de ese mundo paralelo. Wow, de verdad que es sorprendente, Jesús, este tipo de historias que pues nos llevan o nos deben de llevar a la reflexión de que no estamos solos, que este planeta realmente lo convivimos con una cantidad impresionante de entidades que a lo mejor todavía ni los conocemos a un 100% y que lo único que sabemos es un 1, un 2% realmente, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que incluso somos muy generosos, ¿no? Con el 2%. Sí. Realmente no conocemos nada. Conocemos como pequeños vestigios Sí. o señales o flashes, ¿no? Fíjate que yo después de, pues no sé, más de 20 años investigando de hadas, ¿no? Ajá. Hablando con testigos, escribiendo libros, recibiendo cartas, emails de lectores sobre duendes, sobre hadas, sobre espíritus de la naturaleza en general, lo que me he dado cuenta es que estoy como al principio, estoy perplejo, estoy fascinado por este mundo cuya realidad se me escapa, y que después de tanto tiempo tengo que reconocer que apenas sé nada. Y lo reconozco yo, que me consideran como un experto en la materia. O sea, hay que ser humildes en esto. Estamos como arañando un poco la superficie de una realidad que se nos escapa. Hombre, ten en cuenta, Johanan, que Sí, nosotros vivimos en un mundo tridimensional. claro. Vivimos con 3 dimensiones espaciales y una temporal. Si este tipo de seres están manejando el tiempo a su antojo, saben entrar y salir de nuestra realidad como ellos quieren, nosotros no podemos, nosotros estamos limitados precisamente por esta realidad tridimensional, pues evidentemente nos llevan un tiempo de ventaja. Y cuando digo un tiempo de ventaja lo digo con conocimiento de causa, es decir, el tiempo es el factor que juega a favor nuestro o en contra nuestra. ¿Te has dado cuenta que muchos de los casos de abducciones, de raptos, tanto ufológicos como élficos, hay un missing time, hay un tiempo perdido, hay una parte que no recuerda el testigo? Así es. Bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que investigar. Ahí es donde nos está dando unas pautas para darnos cuenta de que el fenómeno es real, pero que no podemos aprenderlo con toda la intensidad que nos gustaría, sencillamente porque hay un elemento que es esa cuarta dimensión, y ya no te digo una quinta, una sexta, que también la habrá, pero esa cuarta dimensión, que es la temporal, no la controlamos. Pensamos que el tiempo es lineal, gran error, cuando estos seres entran y salen por estas rendijas, por estas grietas del tiempo y del espacio, y por eso, ya digo que siempre juegan con ventaja, siempre están un cuarto de hora por delante de nosotros, y por eso al final nosotros solo recogemos los testimonios, las huellas, los destellos, los fogonazos, pero no acabamos de comprender la realidad al 100%. Así que bueno, pues tenemos que ser humildes, pero también tenemos que ser curiosos para intentar seguir el rastro de estas criaturas que poco a poco pues sí que van dejando distintos aspectos para saber que su realidad no es la misma que la nuestra, que no nos van a dejar mapas geográficos, pero que no son seres que tengan que ver con nuestros sueños, ni con la religión, ni con visiones, ni con paranoias, aunque también tiene que ver con todo eso. Y eso es lo paradójico, porque de alguna forma también juegan con nuestra mente, juegan con esa percepción que nosotros tenemos de la propia realidad. Por eso muchas veces los testimonios de los testigos, de dos testigos que están viendo el mismo fenómeno, a veces difieren, pero difieren porque están matizados, están filtrados también por nuestras creencias, por nuestra ideología, por nuestro estado evolutivo y por multitud de razones. Claro. Muy bien. ¿Ese mundo cómo es? ¿Te han dicho? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te han platicado sobre eso? Fíjate, estamos hablando de la clave, ¿no? De lo que pueden ser Sí. o no ser. Para mí eso es lo que me encantaría saber. Yo lo que he hecho es pues indagar en aquellas personas que han entrado en ese mundo y que lo han contado, ¿no? Y que lo han contado con mejor o peor fortuna. Antes te he citado el caso de Robert Kirk de Aberfoyle. Te cito otro caso, que es el del vidente británico Geoffrey Hodgson. Este vidente escribió una obra que en castellano se traduce, en su momento se tradujo como El mundo real de las hadas, que era fruto de sus experiencias, las experiencias que tuvo con estas criaturas, con las visiones de estos seres que tuvo a lo largo de los años 20 del siglo pasado.
Y cuando tú analizas y miras esta obra de Geoffrey Hodgson, pues ahí te cuenta con detalle cómo son. Claro, lo puedes creer o no creer porque nos faltan las pruebas, pero no te hablan de las hadas o de los elfos que nosotros tenemos concebidos en función de las películas de Walt Disney. O sea, no son así, no tienen alas y van con una varita mágica y son como campanilla, sino habla más como núcleos energéticos, como núcleos de luz en vibración, con un color que va cambiando en función de esa vibración y de ese movimiento que tienen, y que en algunos casos sí que se van transformando, se van metamorfoseando en seres antropomorfos que tienen un aspecto masculino, un aspecto femenino, y a partir de ahí pues se les denomina gnomos o se los denomina hadas. Ten en cuenta que las propias palabras para definir a estos seres, como es hadas, duendes y gnomos, son palabras que ya restringen un poco su propia naturaleza, porque son palabras, bueno, que hemos convenido así, ¿no? Y que incluso en su momento se las inventó Paracelso en el siglo XVI, pero que en otras culturas tienen otros nombres. Lo que sí coinciden estos videntes que han entrado en su mundo y que lo han contado, el caso, por ejemplo, del teósofo Charles Leadbeater, que también tiene una obra que se titula Los espíritus de la naturaleza y que habla de una evolución aparte. O sea, que ellos hablan de que tanto este vidente como el otro hablan de que estos seres ya estaban aquí antes de que el ser humano apareciera y que han tenido una evolución diferente, aparte, paralela. Entonces, lo que te van contando es fascinante, ¿no? Por eso, porque están ahí, conviven en un espacio geográfico igual que el nuestro, o sea, no lo olvidemos, no estamos hablando de que están en un planeta distinto, que están en el centro de la Tierra, están hablando de espacios geográficos que nosotros también convivimos, evidentemente no en ciudades, sino estamos hablando de lugares naturales, de plena naturaleza, que pueden ser en valles, en montañas, en cuevas, pero no los vemos, y no los vemos por una diferencia de vibración, sencillamente porque nuestro espectro visual es limitado. Nosotros no podemos ver por debajo del rojo ni por encima del violeta, sin embargo, estos seres se mueven por el infrarrojo y por el ultravioleta. Entonces es muy difícil percibirlos. Pero la sensación que ellos transmiten, estaba hablando de los espíritus de la naturaleza, ¿no? Que son espíritus positivos, me refiero. Sí. Luego hay otros espíritus más negativos, de una baja vibración y tal. Pero estos espíritus de la naturaleza, en general, lo que hacen es cooperar y compartir aquello que ellos tienen con los seres humanos. El problema es que como los seres humanos no creen en ellos, claro, es difícil entrar en contacto con ellos. Esto es lo que dice Dorothy McLean sobre la comunicación con los ángeles, como es un libro que ya tiene con este título, que se hace eco de sus extraordinarias experiencias con la comunidad de Fingor, que te comentaba antes, con los esposos Cady, hace una referencia a que los devas contribuían a que un lugar que era un erial absoluto donde no crecía nada, al final se convirtiera en un jardín y que hoy es esa próspera comunidad de Fingor. Bueno, pues estos testimonios de estos seres, de personas humanas, prefiero, que han visto a estos seres, es lo que te hace pensar que efectivamente coinciden en una serie de elementos con esto, que son núcleos energéticos, que tienen vida, que tienen color, que tienen movimiento, que tienen sentimiento, y que en algunos momentos ellos tienen una cualidad proteica, es decir, se pueden transformar en lo que les apetezca, siempre y cuando puedan manejar la energía del entorno, ¿no? La energía del lugar, y nosotros los podemos percibir entonces de estas maneras. Entonces, bueno, pues ya digo que es fascinante porque claro, son un mundo crepuscular, de ahí que se les llame a veces los habitantes del país borroso, pero cuya vida es muchísimo mayor, incluso los olores que tienen los animales, las plantas, los frutos, los árboles, son mucho más intensos que los que tenemos en la Tierra. Pero siempre, ya digo, hablando de espacios geográficos muy similares al nuestro. Y otra de las características en las que coinciden en el mundo borroso del país élfico es que es como un mundo especular. Es decir, las cosas que ven son las mismas que están en la Tierra, pero como si estuvieran vistas en un espejo. Y entonces eso también nos da una pista muy llamativa de que a lo mejor no estamos tan distantes de ellos, que al final los tenemos más cerca de lo que nos imaginamos. Qué barbaridad, qué interesante todo esto. Ahora, ¿ese mundo sería físico, así tal cual nos vemos nosotros, convivimos a diario, o sería como una realidad que está aquí a un ladito de nosotros? Claro, a ver, depende de lo que entendamos como físico. Evidentemente, si no los podemos ver nosotros con nuestros ojos humanos, quiere decir que hay algo ahí que es sutil. Un poco lo que Patrick Harpur diría que es una realidad daimónica. ¿Qué significa? Que es a la vez físico y psíquico.
Y esto nos entronca también con otro de los grandes misterios, que es el misterio ufológico. Muchas de las naves que se ven o se perciben son daimónicas, es decir, son físicas y psíquicas. Son físicas porque se pueden ver en algún momento, pero son psíquicas porque pueden desaparecer delante de tus ojos o se pueden transformar en otra cosa distinta. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen la capacidad de transformar los átomos, las moléculas y hacer que pensemos en cosas que no están ahí, pero que sin embargo nosotros estamos imaginando que están ahí. Digo, esto es un poco complejo porque ya nos adentramos un poco en lo que es la esencia, lo que es la naturaleza de este tipo de criaturas y cómo interactúan con los seres humanos. De ahí que sean tan difíciles de seguir la pista. Pero en el fondo estamos hablando de que al ser criaturas daimónicas, es decir, que viven a la vez en una constante física, pero también psíquica, eso ya lo decía Carl Gustav Jung en su momento, cuando escribió sobre cosas que se ven en el cielo. Ya intuyó esta posibilidad en los años 50. Y esto es lo que hace que ese mundo sea físico, pero sea psíquico a la vez. Podemos entrar, pero no con nuestro cuerpo físico, sino que tendríamos que entrar con otro de los cuerpos que tenemos. Y ahí entraríamos ya si tenemos cuerpos psíquicos, astrales, etéricos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo son cuerpos también, forman parte de nuestra esencia. Pero ya digo que ahí sí que entramos en terrenos que, por ejemplo, los teósofos como Leadbeater, el caso que te he comentado de Charles Leadbeater, o Madame Blavatsky, sí lo analizaron en su momento, lo analizaron los espíritas, lo analizó, por ejemplo, Conan Doyle, que también él sabía que había otro tipo de cuerpos, claro, con los que tú podías entrar en comunicación, en consonancia con estos mundos más etéricos, no con nuestro cuerpo físico, sino con nuestro cuerpo etérico. Aunque soy consciente de que llamar cuerpo etérico o cuerpo astral a esto estamos definiéndolo y lo estamos limitando a la vez, y eso nos puede inducir a error. Pero yo creo que esto nos sirve un poco de ejemplo para darnos cuenta de que si algún día somos capaces de entrar en ese territorio, a lo mejor no entramos con nuestro cuerpo físico, sino que entramos con otro de los cuerpos que también componen nuestra identidad humana. Al menos en la República Mexicana hay diversos incidentes donde las personas no buscan ese contacto. En algún momento a lo mejor van en algún cerro y de repente ven en una cueva que anteriormente no habían visto, entran, ven todo de oro y cuando salen, al menos para ellos son 10, 15 minutos y cuando salen ha pasado 1 o 2 años. Este tipo de elementos, este tipo de historias, ¿se podría quizá relacionar con ese mundo de estos seres mágicos? Sí, sin ninguna duda. Una de esas características comunes de las que te comentaba al principio es la distorsión del tiempo. Hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos cuentos, leyendas que hablan de esa distorsión del tiempo cuando entras en conexión con estos seres o entras en su territorio. Y no olvidemos que estamos hablando de un territorio mágico. Entonces, cuando nos acercamos a esta especie de realidad, universo paralelo, sin prejuicios, es decir, hay que adentrarse siempre con curiosidad, con la mente abierta, con las antenas bien desplegadas y sobre todo con todos los conocimientos y todos los datos que tengamos a nuestro alcance. Entonces, claro, no podemos ni negar ni aceptar nada a priori. Entonces, si nos fijamos en este aspecto llamativo de la distorsión del tiempo, ya nos está indicando de que algo está pasando y que los relatos son creíbles. Me explico. Que yo sepa, la teoría de la relatividad de Einstein, donde se plantea esta singular paradójica temporal, se publica en 1913. Y la gran mayoría de estas leyendas, cuando hablan de la distorsión del tiempo, es decir, cuando tú entras en el país de las hadas, el tiempo transcurre más despacio, ¿no? Y por eso existe este missing time, esos tiempos perdidos. Bueno, pues la gran mayoría de las leyendas proceden, por lo menos, ya digo, de la época romana, de la Edad Media, de la Edad Moderna, y se ponen por escrito, pues eso, a partir del siglo XIII, siglo XIV. Es una constante señalar que los visitantes humanos que entran o permanecen algunas horas en el país de las hadas, llamado así genéricamente, ¿no? País de las hadas, cuando vuelven se encuentran que aquí en nuestro mundo ha pasado años, a veces siglos. Por lo tanto, es un enigma de los muchos que están por desvelar, pero para mí es un enigma que hay que seguir la pista, porque en los casos ufológicos y en los casos élficos de raptos, de abducciones, esa distorsión del tiempo es una constante. Y si sabemos tirar del hilo, si sabemos desengrasar un poco las neuronas y que puedan recordar lo que pasó en ese tiempo perdido, entonces ahí es cuando tenemos una información de primera mano fascinante,
de lo que ese testigo vio, sufrió, padeció o sencillamente disfrutó, porque de todo hay en estos reinos élficos. Así que sí, yo es uno de los casos que he investigado con más detalle. Tengo algún artículo escrito sobre el missing time o la distorsión del tiempo, poniendo ejemplos tanto del pasado como de ahora, y sí que veo una serie de elementos que son comunes y que habría que analizar. No es algo nuevo lo que está ocurriendo ahora, cuando alguien, como tú decías, va a una colina y a partir de ahí pues entra, yo qué sé, en una nube espesa, verde, y que cuando sale de ella, pues dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Es un poco la paradoja de un cuento famoso de Washington Irving, el de Rip Van Winkle, también, que tiene una especie de sueño, entra ahí en contacto con los duendecitos, e incluso baila con ellos, y cuando despierta, pues han pasado 20 años y ya el reino es el mismo, las monedas no son las mismas, y él tiene una barba de lo más luenga y un aspecto de lo más desastroso. Para él habían sido solo unos minutos y sin embargo habían pasado 20 años de años terrestres, porque los años terrestres, es decir, los años tridimensionales, son distintos a los años o el tiempo del país de las hadas. Cuando esto lo tengamos claro, empezaremos a entender distintos aspectos paradójicos. Así es. En la mayoría de los casos no se busca ese contacto, sino que es aparentemente casual. Sí, así es. Hay como dos formas de entrar en contacto con ellos. Uno es intencionadamente. Hay gente que va al lugar concreto donde sabe que están, practica técnicas del tercer ojo, de meditación, de viajes astrales, como lo quieras llamar. Y luego están los accidentales, como este de Rip Van Winkle, ¿no? O sea, tiene un sueño y a partir de ahí es como que se le abre una ventana, ¿no?, a otras dimensiones e interactúa con los seres que aparecen allí. Entonces, es lo más habitual que sean contactos esporádicos y también circunstanciales, accidentales. Y ese es el riesgo que hay, porque entras en un territorio tabú, peligroso, pero que tú no controlas. Entonces hay muchísimas desapariciones de este tipo que ya no vuelven, pero ya no vuelven porque no saben volver, porque no tienen la llave de entrada ni por supuesto la de salida. Entonces esos sí que son los más preocupantes, pero cuando salen lo que cuentan es esto, ¿no?, que han estado, que han visto y que su tiempo no es el mismo. Entonces sí que es bueno por eso tener todos estos conocimientos, porque si algún día a alguien le pasa algo de esto, que sepa que a partir de ahí tiene que saber cómo entrar. Por ejemplo, hay un tabú clásico cuando dice, si alguien llega a entrar accidentalmente en el reino de las hadas, que esto sirve para todo, que no se le ocurra nunca ni comer ni beber ninguno de los alimentos que le ofrezcan, porque el hecho de comer algo de allí o beber algún líquido de los que te van a ofrecer indica que te quedas anclado en ese lugar. Entonces, eso es como algo que tienes que evitar a toda costa, ¿no? Y luego, pues, los clásicos conjuros, oraciones, rituales, para intentar que esto no ocurra, porque claro, entrar ahí, digo, estás jugando en un territorio y a un juego el que no conoces tú las reglas, y cuando no conoces las reglas tienes todas las opciones de perderlo. Exactamente. Has mencionado un punto muy importante, la comida, que también lo vemos intrínseco en las historias de las abducciones o de los contactados, donde se los llevan dentro de la nave, les empiezan a dar algo que pareciera como pequeñas galletas, jugos o algo que parece como leche, y vemos que esto también se repite. ¿Crees que haya ahí también como una similitud, y dentro de esta similitud, qué tanto podríamos considerar que es un mismo fenómeno que se ha producido a lo largo de la historia? Pues sí, también. Yo creo que esos son todos los elementos comunes que hay que analizar y tener en cuenta. Vamos, yo por lo menos lo he tenido en cuenta porque sé que la comida y la bebida son aspectos que pasan desapercibidos, fíjate, en muchas de las leyendas, que Robert Kirkpatrick, por ejemplo, sí que lo menciona, y cuando se habla en las leyendas de la comida de las hadas, que es lo que hacen las hadas, la comida de los dioses, no lo olvidemos, cuando se habla del soma, de la ambrosía, todo eso tiene un componente, no sé si llamarlo mágico o sobrenatural, que hace que por una parte nuestra conciencia se expanda, pero también hace que nuestra mente entre en un estado alterado de conciencia, de tal forma que podemos olvidar las cosas que han pasado ahí. En muchas de estas experiencias de abducción, tanto ufológicas como élficas, la bebida se da o al principio o al final.
Si es al principio, fíjate el detalle, si es al principio es para que esa conexión se abra. Es como que estás más receptivo. Si es al final, es para que lo olvides. Oh, qué Entonces, interesante, hay sí. que fijarse muy bien en este tipo de elementos. Ya digo que suelen pasar desapercibidos. Dicen, bueno, y entonces comió una manzana que le dieron. Como que comió una manzana que le dieron, por algo sería, ¿no? Los relatos de Bas Bent, por ejemplo, que es uno de los grandes folcloristas norteamericanos, sí que menciona mucho la comida. Y entonces dice que la comida, tanto los que comen ellos, estos seres, como la que dan a los seres humanos, es muy diferente. Lo que comen ellos es una comida muy energética, y te cuento otro dato muy singular, ¿no? Se habla mucho ahora de la quinta esencia de las flores, se habla de las flores de Bach, ¿no? De esa sustancia, de ese elemento sutil que tienen algunas flores, muy energético, que tú lo tomas de una manera sublingual y que te ayuda, pues, a muchísimos males físicos y psíquicos. Hemos oído hablar, ¿no?, de las flores de Bach o de las flores de Andreas Corte. Bueno, pues las leyendas ya te están hablando de que las hadas se alimentan precisamente de la quintesencia de las flores, que se alimentan de la energía. Y cuando se les da alimento a los dioses, o a los dioses en general, tanto los mayores como los menores, tú les dices, bueno, ¿por qué se les ofrece un cabrito o se les ofrece un cerdo? Y tú, sin embargo, cuando lo ofreces en un altar, al día siguiente te encuentras que el cerdo y el cabrito sigue ahí. No ha sido devorado por los dioses o por los espíritus. Lo que devoran es lo que estos especialistas, los folcloristas, dicen que lo que ha devorado es el foisón. El foisón es como la energía de ese cuerpo, de ese animal o de esa planta. Dejan el aspecto externo, pero lo que han extraído es la esencia espiritual de los alimentos que se les ofrece. Y solo dejan los elementos más gruesos, más groseros, más físicos, más terrenales. Entonces, ya te digo, son detalles muy significativos para tener en cuenta, y te podría poner muchísimos ejemplos de este tipo, pero son muy llamativos para que nunca pasen desapercibidos todo lo que comen, de lo que se alimentan, tanto la gente menuda como los alimentos o las bebidas que dan a los seres humanos que entran en contacto con ellos. Ya, muy bien. Y ya que estamos abordando este asunto de la comida, se asegura que hay alimentos de protección contra las hadas o los seres féricos. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, todo tiene que ver con estos rituales que te comento. A ver, las hadas en sí no es que sean buenas ni malas, pueden ser perjudiciales o benéficas en función de tu interacción con ellas. Entonces hay que protegerte, porque cuando tú entras en contacto con una entidad de otro voltaje, pues tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, una forma de protegerte es, bueno, pues, o bien haciendo anillos, protegiendo los clásicos anillos o círculos de Salomón, o ingiriendo determinadas sustancias o recitando determinadas oraciones. Entonces, según en qué lugares hay recetas o hay técnicas que son distintas, ¿no? Pero sí es cierto que siempre hay que tener esa precaución cuando tú entras en contacto con estas entidades. De hecho, en los rituales, por ejemplo, que siempre se habla de magia negra o de magia blanca, siempre hay unos elementos de protección. ¿Para qué? Para que el contacto con lo sagrado, con lo luminoso, con N, no te llegue a afectar. Y hay veces que te afecta incluso de forma involuntaria, no porque lo pretendan este tipo de seres, sino sencillamente porque se están manejando un tipo de energías muy distintas y nuestro cuerpo humano pues puede resentirse, ¿no? De ahí que muchos contactos ufológicos con naves y con seres de otro mundo, pues al final el ser humano ya ha tenido sus consecuencias físicas y psíquicas sencillamente por entrar en ese contacto. Entonces, sí que hay protecciones de distinto tipo para evitar esos potenciales peligros, y algunas de esas protecciones son, pues eso, son los alimentos, o incluso también, como se habla en algunas leyendas, para entrar en contacto con estos seres, por ejemplo, dentro del mundo férico, dentro del mundo élfico, hay plantas que te facilitan esa conexión mayor. Y en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, se hablaba del serpol, por ejemplo, ¿no? No sé si has visto una película que se llama Fotografiando Hadas, Sí. donde tienen que ingerir una determinada planta, una determinada flor, que no dicen cuál es, pero que en función de las leyendas podría ser el serpol o la prímula, que son las plantas, las flores con las que dices que se abren esa comunicación con ellos, siempre y cuando las tomes en las condiciones debidas y en el lugar adecuado. No sirve de cualquier manera. Por eso, cada elemento ritualístico o mágico que se hace, hay que hacerlo con consciencia,
pero también en el sitio preciso, porque las cosas que se hacen con inconsciencia o no tienen efectos, o los efectos suelen ser los contrarios de lo que tú buscas. Qué barbaridad, qué interesante. Ahora, hay algo que me gustaría que también nos comentaras ya para ir cerrando esta entrevista, Jesús. Estamos conversando con Jesús Callejo. Él es investigador, escritor y un reconocido divulgador de estas temáticas y que tiene muchos libros publicados sobre los seres mágicos. Hay algo que me llama la atención. Al 2019 sabemos, por los estudios que se han hecho en diversos países, de que, bueno, pues cuando hablamos de abducciones, pareciera que viene de generación en generación. En el caso o en el contacto con estos mundos sutiles, podríamos hablar también que es generacional, es decir, que no nada es por azar. No, nada es por azar, eso es una de las normas básicas que hay que grabar a fuego, ¿no? Nada ocurre por casualidad. Y el que no lo sabe es porque todavía no se ha enterado de qué va la movida. Nada es casual. Y te cuento, por ejemplo, pues los casos que recogió, para mí, uno de los grandes investigadores de las abducciones, que es David Jacobs. Este investigador norteamericano, él empezó a darse cuenta que tanto en el folclore como en los casos que él investigó personalmente, había muchos elementos comunes. Él tiene una obra que se llama Vida Secreta, donde se recogen decenas de casos de personas abducidas, y él pues empezó a dar cuenta que los alienígenas, porque los casos que a él le llegaban eran de supuestas abducciones alienígenas, y decía que lo que hacen estos seres son cosas que a nosotros nos parecen magia, es lo más parecido a la magia. Entonces, que a causa de su acción, los humanos los percibimos de una manera que en el fondo son como ellos quieren que los percibamos. Por eso digo que van mutando con el tiempo, pero aún así siempre hay características que son comunes. Entonces, claro que se siguen dando a día de hoy. Entonces, él llega a la conclusión de que los grandes logros siempre radican en la no sé si comunicación, no, más bien en la manipulación de la mente humana. Ve que esa conexión que hay entre el pasado y el presente es que estos seres, se llamen incubos, sucubos, alienígenas, elfos o aluses, lo que siempre entran en contacto no es con nuestra parte más física, sino con nuestra mente. Y a partir de ahí interfieren en los procesos de voluntad que tienen los humanos, les fuerzan a hacer cosas, por ejemplo, que a veces van en contra de su propia voluntad, a veces potencian su capacidad de miedo, potencian su capacidad de misticismo, es decir, una serie de cosas que se dan, además de esto que he dicho del missing time, ¿no? de la cantidad de elementos que luego se van olvidando, pero se van olvidando por eso, porque interaccionan directamente con la mente humana. Eso sí que es una constante que se da en lo antiguo y en lo moderno. Por eso, el famoso astrofísico francés Jacques Vallée, que estudió el fenómeno ovni desde la perspectiva más globalizadora, no solo desde la hipótesis extraterrestre, también hablaba de los casos de abducción del pasado, del folclore, en su obra Pasaporte Magonia, que me parece que es uno de los libros básicos, ¿no? Un libro de cabecera, pues él lo llamaba psicofolclore. Y ese psicofolclore me parece clave, ¿no? Porque es lo mismo que llega John Keel, por ejemplo, y otros investigadores que llegan a las mismas conclusiones. No podemos estudiar los fenómenos de forma separada. El ufólogo no solo puede estudiar ovnis, el antropólogo no solo puede estudiar distintos casos de tradiciones y folclores, el espírita no solo puede estudiar casos de espíritus, porque al final todo está mezclado, todo está interrelacionado. El problema está en saber distinguir un poco, pues eso, los fenómenos que son absolutamente reales de aquellos fenómenos que desde mi punto de vista están inducidos por la mente del sujeto, pero no por un agente externo. Entonces ahí es cuando se crean más confusiones, más complejidades, porque hay gente que es capaz de inventarse esto y lo inventa con una credibilidad tremenda, pero no están auspiciados por un agente externo, por un ser de otro mundo o un ser de una realidad paralela. Por eso yo considero muy importante ver estas similitudes, que son muy poco estudiadas como conexión global, y yo creo pues que hace falta tener eso, más conocimiento, más datos, más información y empezar a hilar de forma muy fina, pero siempre sin prejuicios, siempre con la mente abierta y siempre con esas dos observaciones que te comentaba al principio, ni negar nada
ni quererlo todo. En el medio está la virtud y ahí es donde tenemos que ser siempre muy cautos y muy precisos para saber que no nos den gato por liebre. Así es. Jesús, me quedan 2 preguntas más y con eso ya finiquitaríamos esta entrevista. De verdad que es fascinante el escucharte hablar. Veo que te emocionas, veo que también te apasiona todo este mundo, como a mucha de la gente que nos está escuchando y te está escuchando en estos momentos. De verdad que es muy interesante, sobre todo porque vemos que hay muchos vínculos muy parecidos de lo que tú has investigado en Europa con muchas de esas historias y leyendas que hay en toda América. Pareciera que estamos hablando de un mismo fenómeno, desde luego con su distintos nombres, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo. Jesús, al principio hablábamos de mensajes. ¿Esos mensajes de este mundo están enfocados a qué? Bueno, hay mensajes de todo tipo. Hay que tener también cuidado un poco de quién lanza ese mensaje. Me explico, no es lo mismo un mensaje que te lanza una entidad alienígena que una aparición mariana, que un duende, que un hada o que algún ser de estos del inframundo, ¿no? Entonces yo creo que las apariciones que dan mensajes, y no solo para los videntes, cuando dan mensajes para la humanidad, porque habría que distinguir, ¿no? Si son mensajes son particulares para el vidente de turno, porque le está diciendo cosas que le van a pasar a él, exclusivamente a él, a su familia, y hay mensajes que se dan para toda la humanidad. Entonces ahí sí que hay que ser también un poco escrupuloso, porque yo me he encontrado con mensajes que son contradictorios. Entonces, es como que hay distintos agentes externos, ya digo, en función de quién dé el mensaje, y esos mensajes, sí es verdad que tienen una serie de pautas también, muchos son mensajes apocalípticos, mensajes del futuro, donde se habla de que va a haber como una etapa de depuración, de catástrofes, pero que luego va a llegar una edad dorada, donde, en fin, volverá a reinar la paz, donde habrá una especie de rey, monarca o papa que pondrá fin a toda esa barbarie, a todos esos años de tribulación. Pero claro, ya te digo, yo me he encontrado con elementos muy distintos según estos mensajes procedan del mundo de los ovnis, del mundo de las apariciones marianas o del mundo de los espíritus elementales de la naturaleza. Entonces, bueno, pues habría que ver a quién va dirigido, por qué, y si luego este tipo de mensajes se han cumplido. Entonces, bueno, eso da para mucho. De hecho, yo tengo un libro que se llama Las profecías del tercer milenio, donde analizo con detalle muchísimas de estas profecías en función, ya digo, de los distintos elementos temporales en donde se han producido las profecías. No es lo mismo las profecías de San Malaquías, de Nostradamus, que las profecías de la Virgen de Lourdes o las de la Virgen de Fátima. Es decir, son aparentemente iguales, pero son muy distintas por la procedencia y sobre todo por la intencionalidad y el mensaje emotivo que llevan. Pero que las apariciones están vinculadas a muchos de los mensajes sin ningún tipo de duda, y que muchos de estos mensajes tienen que ver con el cambio evolutivo del ser humano y con las cosas que van a ocurrir a corto o medio plazo, sin ninguna duda. El problema es que muchas de estas profecías, sobre todo cuando dan fechas, se han equivocado. Entonces, ahí entramos en el mundo de la paradoja, en el mundo de la contradicción, donde si el mensaje fuera verdad, los mensajes que nos llegan deberían ser siempre los mismos y sin embargo son diferentes. ¿Por qué? Porque a veces hay una cierta intencionalidad de engañar al ser humano y ese es otro aspecto también fascinante que algún día si quieres analizamos. Qué barbaridad, qué interesante, sí, desde luego. Por último, Jesús, ¿existe alguna evidencia contundente de ese otro mundo, de ese vínculo directo de los seres humanos con estas entidades, con esos otros, es que no sé ni cómo llamarlos, si espíritus de la naturaleza, seres mágicos, realmente no sé cómo referirme a ellos, pero ¿hay algo contundente que pueda validar esas historias más allá del testimonio? No, evidentemente, porque si no se nos acababa el misterio. Entonces ya sabríamos perfectamente sí. Lo que son, dónde están y cómo comunicarse con ellos y ya deja de ser misterio. El misterio está en que no existen evidencias ni pruebas contundentes. Por eso seguiremos hablando en el futuro de este tipo de criaturas, que es verdad que es muy difícil denominarlas porque, como ves, tienen distintos nombres y no son todas iguales. Pero no podemos llegar a conclusiones definitivas de todas ellas,
Yo creo que son entidades muy diferentes en función de quiénes hablemos. Yo creo que no hay un agente externo solo, sino que por lo menos hay 6 o 7 agentes externos que interactúan con los seres humanos y evidentemente nos faltan eso. Nos faltan las pruebas definitivas. ¿Pero por qué faltan las pruebas definitivas? En parte por lo que yo te decía al principio, porque estamos jugando en divisiones distintas. Estamos jugando nosotros, vivimos, ya te digo, en un mundo más limitado, ese mundo tridimensional, y entonces las pruebas que nos dejan siempre son escasas, siempre son parciales. Es un poco lo que ocurre con los OPAR, con estos objetos fuera del tiempo. Cuando encontramos un OPAR, pues nos da una pista de que ha habido a lo mejor civilizaciones mucho más desarrolladas tecnológicamente de lo que pensamos, pero solo es una muestra, entonces no nos sirve para sacar conclusiones válidas. Entonces, de momento, no hay pruebas, a pesar de que el que ha tenido este contacto con esas entidades, esas criaturas, para él no hay ningún tipo de duda, pero para él, pero no para el mundo. Claro. Es decir, y cuando ha habido más contactos, más pruebas, vamos a llamarlas reales, ya se ha encargado alguien de ocultarlas. Entonces ahí entramos ya en el mundo de la conspiración. Es decir, imaginaros que sí que hay testimonios, bueno, testimonios hay muchos, pero que haya pruebas sólidas, físicas, ¿no? Esas pruebas sólidas y físicas van desapareciendo. Entonces, claro, si desaparece la prueba del delito, como diría un abogado, pues es muy difícil llegar a una sentencia justa y a una sentencia que nos pueda validar todas las conclusiones a las que hemos podido llegar hasta el momento. Entonces yo creo que seguirá siendo parte del mundo del misterio porque las pruebas siempre son escurridizas. Este tipo de seres, de criaturas, hacen lo posible para que su presencia, para que sus encuentros o encontronazos en algunos casos se conviertan en leyendas. Qué barbaridad. Y siempre hablaremos de ellas como leyendas, como cuentos, como sueños. Yo creo que ese es el juego también al que ellos están jugando con nosotros. Qué barbaridad, pues qué interesante todo esto, Jesús. De verdad que te quiero agradecer que nos hayas acompañado, que nos hayas regalado estos minutos para conversar con toda la gente de estos temas que en muchas de las ocasiones pensamos que todo esto es fantasía, que es producto solamente de la ficción, pero nos damos cuenta que hay mucha historia detrás, que hay mucha investigación y muchos documentos muy antiguos que nos hablan precisamente de estas entidades y de ese vínculo directo de la especie humana con estas otras realidades, Jesús. Pues así es, yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Tenemos que tener la mente abierta, pero como decía alguien, dice, no tan abierta como para que se nos caiga el cerebro. Tener los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Así es, exactamente. Pues muy bien, pues Jesús Callejo, ¿en qué estás trabajando? ¿Algún nuevo libro, alguna nueva presentación para las siguientes semanas? Ha salido, sí, hace poco salió un último libro mío que se llama Territorios Talismán, donde hablo un poco de esas protecciones físicas y a veces invisibles que tienen algunos territorios para que estén protegidas, tanto de peligros materiales como de otros peligros más intangibles. Es un libro que está ahora en plena promoción y bueno, pues es el que he presentado hace unas pocas semanas y el que me lleva bastante tiempo también pues para intentar dar a conocer al mundo pues esas conclusiones, esas investigaciones que acabo de hacer. Así que Territorios Talismán, publicado por la Esfera de los Libros. Perfecto, pues ahí está y bueno, pues en unos instantes la estaremos viendo aquí en pantalla. Pues muy bien, pues Jesús, de verdad que te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros y espero que bueno, pues no sea la última vez que andes por acá y que sigamos platicando y que nos ilustres con todo este conocimiento que tienes de la casuística y de estas investigaciones que has realizado allá en Europa. Pues nada, muchas gracias a ti, Johanan, ha sido todo un placer y por supuesto, cuando queráis, aquí me tenéis para seguir platicando de estos temas. Perfecto, muy bien, pues Jesús, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo también para ti, gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues hemos escuchado al investigador y escritor español Jesús Callejo, así que bueno, pues la invitación para que usted lo siga a través de las redes sociales, lea su último libro y bueno, pues usted esté muy al pendiente de todo lo que implica pues este tremendo trabajo que él viene realizando. Y mire, le voy a poner aquí en pantalla el último libro de Jesús, Territorios Talismán, Los Guardianes Invisibles de Ciudades, Lugares y Objetos. Vamos a mirarlo, esto es, y bueno, pues ya todos ustedes pueden, adquirirlo
Así que, a ver, vamos a ver. Mire, es este. Jesús Callejo, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos. Así que, la invitación para que usted lo adquiera, la invitación para que usted lo lea, la invitación para que usted lo estudie, la invitación para que después lo podamos comentar con el autor, con Jesús Callejo. Pues ya nos vamos, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí, de verdad que muchas gracias por ser parte, y esos sonidos que ustedes escuchan es la construcción ya de el estudio de la insólita experiencia, que en unos días ya estaremos transmitiendo desde el estudio central de la insólita experiencia. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación en Twitter, @JohananDíaz, en Instagram, Johanan Díaz, en Facebook, Johanan Díaz Oficial, y a través de YouTube como Johanan Díaz. Así que bueno, pues de verdad, muchas gracias, vaya tema, o no se emocionó al escuchar a Jesús, el darnos la referencia, estas referencias históricas, pues ahora hay que buscar esos libros, vamos a leerlos en conjunto y vamos a informarnos de todo lo que se ha publicado, de todo lo que se ha dado a conocer en torno pues a estos mundos sutiles, a estos seres mágicos. Ya saben, a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, hasta la próxima, bye bye.